Buenos días gente, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de una usuaria peruana que debe ser respondida. Se llama Roja Rebelde de los Andes, una usuaria comunista que se dedica a blanquear a dictadores y regímenes comunistas, promoviendo esas ideas en el Perú. En este vídeo, voy a responder su vídeo de 9 minutos blanqueando a Stalin proveniente de una usuaria de Facebook llamada Joana Subero. Sin más demora, empecemos con el vídeo. De verdad, no pasa un solo día sin que tenga que leer algún trosco o algún progre llorón escupiendo bilis fundamentada en absolutas falacias sobre Stalin. Que si el testamento de Lenin, que si los gulags, que si la matanza de Katyn, que si las violaciones, que si el aborto, que si Stalin era un machista, que si comía bebés. Quitando lo de comer bebés, que me parece una idiotez, Stalin es infame por sus políticas totalitarias que le hicieron ganarse el apodo del zar rojo. Lo de comer bebés creo que no hace falta ni responderlo, ¿no? ¿En qué punto estamos si comer bebés es un argumento? El argumento procede del mito de que Felipe II comía bebés en un intento de difamar a España. Bueno, es que he oído de todo hasta que Trotsky era mejor porque Stalin era tartamudo y daba mal los discursos. El reverendo argumento. Trotsky era lo mismo que Stalin, pero con más intenciones imperialistas disfrazadas de internacionalismo. Por no hablar de los anarquistas, que ahora se creen dueños y señores defensores de la justicia, del feminismo y hablan mucho de Stalin, pero no hablan de Proudhon. No te hablan de que Proudhon era un maldito misógino de mierda que pensaba que la emancipación de la mujer estaba en el matrimonio, el cinismo y la doble moral. Stalin era muy feminista que tuvo 3 esposas a lo largo de su vida, uno es objeto de especulación, posiblemente un infiel. Además, en 1936 el aborto fue ilegal porque la población empezaba a disminuir. O los nuevos defensores de Nikita. En fin, hace falta tener estómago para llamarte socialista y defender a Nikita. Estómago no, hace falta no tener vergüenza. Sobre Nikita poco se puede decir, poco bueno y mucho malo. Bueno, de hecho, creo que no se puede decir absolutamente nada cuando Nikita fue la piedra angular del principio del fin de la caída del socialismo en la Unión Soviética. Lo dice la morra que defiende a Stalin. Uno de los mayores genocidas de la historia. Además, el que empezó con la decadencia de la URSS fue Brezhnev y sus políticas que causaron el estancamiento económico. Ese amable señor precursor de esa reverenda e ingente cantidad de mentiras que hoy conocemos como propaganda antiestalinista, que le valió Bélgica producir a cualquier precio, como Archipiélago Gulag, el librito que le ayudó a producir a su colega Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, un señor que era pro-nazi, fascista, pro-franquista, colonialista, zadista, antisocialista. Solzhenitsyn no era fascista, no hay pruebas que lo evidencien, criticó la cultura occidental cuando vivió ahí. Pero bueno, si eres un rojo radical, pues puedes culpar a cualquiera de ser fascista. ¿No te jode? En resumen, un señor que pidió volver a atacar Vietnam después de su victoria. Podemos ver la catadura moral. Y aún así, pues, entre perros no se muerden. Lo de Vietnam fue cuando Estados Unidos estaba en guerra contra el Vietcong, aunque se apoyó varios conflictos a lo largo de su vida. Nikita, con un par de huevos, le ayudó a sacar un libro repleto de mentiras que hoy en día los informes de la CIA, que para que lo demuestre la CIA, hostia, nos han dejado en evidencia que los Gulag no eran esos campos de terror y exterminio que pintaba el nota. La misma CIA que fue acusada de vender la URSS como un país estable económicamente en los años 70 y 80 pese a que económicamente estaban en la mierda. Menudas pajas mentales te montas, nena. Que por cierto, salió, y esto ya nos dice mucho, si dejamos salir con vida de la Unión Soviética a alguien como Solzhenitsyn, igual tan hijos de la gran puta no éramos. Bajo esa lógica de mierda que tienes, el holocausto está justificado porque muchos eran sionistas. Dios mío, el poco cerebro que tienes. En los gulags se daban 3 comidas al día hasta el 53. 3 comidas al día
se trabajaba un máximo de 10 horas y se liberaban presos todos los días. Los campos de concentración nazis eran el paraíso, porque tenían comida, tenían camas, tenían entretenimiento y otras cosas, pero no justifica el hecho de que haya habido hambrunas, enfermedades y muertes en esos lugares por culpa de las condiciones sanitarias. Además, hubo casos de canibalismo como la isla de Nacino, el trabajo en los gulags era forzado y las 3 comidas eran raciones para que no se mueran. Spoiler, muchos murieron en esos campos y colonias. Cumplías tu condena y te largabas a tu casa. Salvo si eras un colono, que te quedabas en esa colonia. Por completar, no había ni un 3% de presos en los gulag cuya inocencia estuviese puesta en duda. Y en esto nos reafirmamos además cuando después de la muerte de Stalin se libera a un montón de presos y la enorme mayoría reincide. Varios de los supuestos criminales eran por motivos estúpidos como hacer chistes sobre el gobierno o criticar al gobierno. Pero bueno, esos no importan para ti. Pero, es que los presitos tenían que trabajar, pues nos ha jodido. Claro que tenían que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlos ser parásitos a costa del Estado? Es lo que hay. Y mira, las comparaciones son odiosas, pero en los peores años del Gulag, esos terroríficos, en los que Stalin metió a un montón de gente, chico, había menos presos en los Gulag que los presos que tiene hoy Estados Unidos en las cárceles. Y la Unión Soviética tenía bastante más población. Según documentos desclasificados en 1991, el número de presos en los gulags en 1950 era de 2,56 millones de personas. El número de prisioneros en Estados Unidos en 2024 era de 1,7 millones. Piensa antes de mentir descaradamente. Por cifras, esto es algo que no debería encajar. Si Stalin era tan malo y mandaba aleatoriamente a dedo a todo aquel que le cayese mal. Bueno, ya, al que no lo mataba, ¿verdad? Claro. Luego resulta que se mató a contrarrevolucionarios por tener lazos con la Gestapo y este tipo de cosas. Pero nada, oiga, Stalin los mataba a todos. Claro, porque miembros como Nikolai Yesov o Leo Trotsky eran superfascistas. Matar, 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 Stalin, matar y ya está. ¿Sabes? El gran argumento estrella también del trotskismo. No sé, basta con que te leas los juicios de Moscú, sepas que hubo gente que se declaró culpable, que no todas las penas fueron las mismas, y que siempre se llenan la boca con que se mató a toda la vieja guardia. Mentira, mentira, se mató a los traidores y a los contrarrevolucionarios, y si no, ¿qué hace Voroshilov ahí? Los juicios de Moscú fueron juicios espectáculo y se aniquiló a varios miembros de la antigua guardia por oponerse a las políticas totalitarias de Stalin. Me van a decir que es que le chupaba el culo a Stalin. Voroshilov se aprovechó del asesinato de Tukhachevsky para ser una figura cercana y de confianza de Stalin. Joder. Además, ¿cómo tienes la cara de hablar de asesinos teniendo como referente a un señor como Trotsky? Trotsky, que era un puto sociópata sanguinario, que amaba el terror rojo, que iba por ahí haciendo secuestros express y rajándole la tripita a sus compañeros. ¿En qué momento? Y todo esto sin mencionar los documentos del FBI que nos demuestran que fue el perro que siempre intuimos, y que colaboró con el imperio, y que fue a México, vendió a sus compañeros, se quedó tan ancho después de traicionar la revolución, y es que Mercader lo mató, pobrecito. Claro, porque Trotsky es muy malo y sanguinario, pero para Stalin, que es infame por sus persecuciones políticas y asesinatos selectivos, se puede justificar porque patata. Luego te quejas de por qué se mofan de ti. Además, Trotsky fue echado porque quería invadir Europa Occidental para expandir la revolución rusa a nivel mundial. Y Stalin le dio una medalla a Mercader como héroe de la Unión Soviética. Eso sí, se la dio 5 años después de estar muerto. Vino al mundo de los vivos exclusivamente para darle una medalla a Mercader. Mercader recibió el título de héroe de la Unión Soviética en 1940, sin embargo, por asesinar a Trotsky estuvo entre rejas por casi 20 años. Finalmente, en 1959, se le concedió definitivamente ese título. Siempre hablan los mismos, esos que te utilizan el socialismo en un solo país como ideología divergente al marxismo-leninismo, esos que te hablan de Stalin como un teórico ajeno
al resto de la teoría y que se atreven a descartarlo sencillamente porque es Stalin y les cae feo. Cuando absolutamente toda la teoría del puño de Stalin es marxismo-leninismo puro y duro. Tal vez porque contradice muchas cosas de lo que los marxistas y comunistas sostienen al ejercer un poder autoritario y reemplazando de facto a la burguesía en la opresión de las masas. Curioso que quienes nos tachan de stalinistas y nos tachan de defender el socialismo en un solo país como algo antimarxista, revisionista, no sepan que el socialismo en un solo país no es una idea divergente, sino una herramienta por y para la pervivencia de los logros soviéticos tras la revolución. Cuando, para poder hablar del socialismo en un solo país, con criterio, debemos hablar de cosas como la derrota de la revolución que se estaba gestando en lugares decisivos como Alemania, donde los procesos de los años 19 y 23 acabaron fracasando, o Hungría, y que dejaron en consecuencia una revolución soviética absolutamente aislada. Te olvidas que la resistencia contra los revolucionarios era más fuerte. Por ejemplo, tenían veteranos de la Primera Guerra Mundial en Alemania y el gobierno comunista en la Hungría posterior a la Primera Guerra Mundial era inestable y facilitó su derrocamiento. Cuando tenemos que hablar también de un país que fue atacado por 16 ejércitos, que salió victorioso, sí, pero con una ingente cantidad de muertos que dejó una población absolutamente desolada, o de su guerra civil, porque es imposible tener una visión correcta sin entender, sin analizar todo esto, y no solo es imposible, hacerlo es un insulto al pueblo, a su historia, y decir que el socialismo en un solo país fue un capricho de Stalin no puede ser más falso, retorcido y demagogo. El socialismo de un solo país contradice con la idea de internacionalismo, donde la revolución obrera debe expandirse a nivel mundial para lograr establecer la dictadura del proletariado. Le pese a quien le pese y le joda a quien le joda, Stalin tomó un país en la absoluta miseria, un país sin recursos, sin futuro, y lo convirtió en potencia mundial. Y por más que se repitan todas las mentiras que se han ido gestando con el paso de los años, que ya lo decía el Daddy, tirarán ingentes cantidades de basura sobre mi memoria y mi legado. Desde luego, esto no cambia la historia. Stalin fue lo mejor que le pudo pasar a la Unión Soviética. Y no hay nada más que añadir. Bajo esa misma lógica, podría decir que el señor alemán del bigote de Chaplin era el mejor líder de Alemania, por llevarlo a un renacimiento cultural y económico, y todo lo que evidencie sus atrocidades es propaganda. Dios mío, la cantidad de burradas que he visto y escuchado es impresionante. Bueno, sí, que Stalin no era machista, que Stalin hizo mucho más por la mujer que muchos de los iconos del feminismo hoy en día, que Stalin siempre defendió el carácter fundamental de la emancipación femenina, que el famoso testamento de Lenin ha sido demostrado que era falso, que en la Unión Soviética no había elegidos a dedo y que pensar que Lenin pudo hacer algo como esto es ridículo, es faltarle el respeto, y Stalin estuvo donde estaba por ser elegido por el Comité Central. Y ya está, no hay pataletas al respecto. Stalin fue elegido por el Comité Central. Fin. Te olvidas que Stalin creó un triunvirato con Kamenev y Zinoviev cuando fue elegido secretario general y usó ese poder interino para luchar contra sus rivales. Además, cuando el partido se reorganizó, Stalin se convirtió en miembro tanto del Politburó como del Buró de Organización, teniendo su base de poder interino para ascender dentro del partido. Bueno amigos, hasta aquí terminó el vídeo, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita para tener notificaciones de mis futuros vídeos. Y aprovechando estas fechas. ¡Feliz Navidad!